Muy buenos días para todas las personas que a esta hora se conectan a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Actualícese Video, nuestra página de Facebook, a este espacio diario de conferencias Actualícese. Saludamos y le damos la bienvenida al doctor Iván Vegas Molina, abogado, especialista en Derecho Comercial y en Derecho, candidato a magíster en Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con amplia experiencia en asuntos corporativos, particularmente societarios, contractuales y tributarios, liderando los procesos de asesoramiento a empresas nacionales y multinacionales en diferentes sectores de la economía, tanto en consultoría como en litigios y arbitramientos. Actualmente es socio legal de BDO Colombia. Tema que nos trae para el día de hoy: costos de crear empleo y formalidad, puntos que generan dudas en la reforma laboral. Todas las personas que desde ya se están conectando a esta transmisión, las invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Actualícese Video, le den like a este y demás videos que publicamos a diario y activen la campana para que les lleguen nuestras notificaciones. Doctor Iván Vegas, pues muchísimas gracias por estar en este espacio de conferencia Actualícese, analizar un poco este tema actual, coyuntural, como es el proyecto de reforma laboral que viene propuesto por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Muy amable, y tiene usted la palabra. Carlos, muchas gracias. Buenos días para ti, buenos días para todos los que nos acompañan el día de hoy. Para mí es un placer poder compartir este espacio y poder hacer algunas reflexiones en torno a este tema tan importante en la coyuntura nacional y tan relevante para el mundo jurídico y para el mundo empresarial en un momento como este. Quisiera empezar por decirles un poco cuál es el contexto, si me permiten, de esta reforma. Y el contexto de la reforma laboral está enmarcado, digamos, en la intención que tiene el gobierno nacional de lograr unas mejoras significativas en el entorno del mercado laboral y particularmente de los trabajadores que hoy en día se encuentran vinculados de diferentes maneras a las organizaciones, bien sea personas naturales o personas jurídicas. Ese ha sido como el tema que recurrentemente nos han dicho y hemos podido conocer a través de los medios de comunicación, tanto del presidente de la República desde hace ya meses y particularmente de la ministra del Trabajo, quien ha venido pues liderando, por supuesto, esta reforma desde hace un tiempo atrás y que ha venido manifestando que esa es la intención fundamental de la reforma como está enfocada. Ahora bien, creo que todos tenemos el deber de alguna manera, a pesar de entrar ahorita en materia y entender un poco cuáles son los planteamientos que se están haciendo alrededor de las modificaciones al sistema laboral colombiano, pues sí es importante que hagamos una reflexión y una primera reflexión, y es cuál debería ser o cuál creemos que debería ser el enfoque que debería tener una reforma de esta naturaleza en esta coyuntura que estamos viviendo. Es conocido de un tiempo atrás que la reforma laboral que se pretende desde hace tiempo en Colombia tiene como, o debería tener un poco como el foco principal en el marco de la problemática que está viviendo Colombia de tiempo atrás, casi que es una problemática estructural, y es que Colombia tiene un mercado laboral donde muy pocos participan de él. En el mercado laboral colombiano, en el mercado formal laboral colombiano, únicamente participa alrededor de la mitad de la población que tiene la capacidad de vincularse y de trabajar, es decir, de la capacidad de la población que está, llamémoslo, ocupada o que tiene la capacidad de ocuparse. Únicamente el 50% de las personas participa en el mercado laboral formal. Y esto es indispensable que lo tengamos claro porque nos permite encontrar un primer elemento de análisis fundamental, y es, resulta que uno podría pensar cuál es la verdadera problemática que tiene el mercado laboral colombiano. Y probablemente llegaría a una conclusión que es la que en la mayoría de los estudiosos del tema han llegado, y es que el principal problema que tiene el mercado laboral es cómo traer ese 50% de personas que no hacen parte del mercado laboral y que además genera problemas adicionales y coyunturales, como por ejemplo el tema de las pensiones, que es un tema que también se está discutiendo en otra reforma, pero que tiene ese vínculo estrecho en la medida en que si menos personas trabajan en el mercado formal, menos personas cotizan y por tanto en el futuro menos personas van a tener el derecho a una pensión, que es un tema esencial, digamos, como sociedad que nos debemos discutir. Entonces, el planteamiento es, si esa es la problemática y el problema es ver cómo traemos más gente a ese mercado laboral formal, pues parece indispensable entender que
la reforma pareciera ir en un sentido distinto, porque la reforma tiene un enfoque dirigido a ver cómo generar mejores o mayores garantías laborales para quienes ya están en el mercado, pero olvida de alguna manera a ese otro mundo que son las personas que no están en el mercado laboral, y que es indispensable que como país nos demos esa discusión para traerlos, y pareciera que entonces la reforma como está planteada no nos genera una solución alrededor de esa problemática que es indispensable hoy en el país. Y digamos que a manera de crítica y para iniciar, pensamos que ese es un problema estructural de la reforma que vamos a empezar a revisar ahorita en detalle. Entonces, teniendo ese foco muy claro, vamos a empezar en este momento con el entendimiento de la reforma como está planteada. Perdónenme un segundo, voy a compartirles pantalla para hacerles una breve presentación alrededor de lo que vamos a ir conversando. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor, ya está saliendo. Excelente, muchas gracias. Pues como les decía, ese es el enfoque que tiene la reforma en términos muy generales y en términos, digamos, de política pública alrededor de la estructuración del planteamiento que está haciendo el gobierno nacional, y que en este momento se encuentra en curso en el Congreso de la República. Hasta ahora, pues apenas entró a comisión y no ha tenido ni siquiera el primer debate. Vamos a enfocar el tema en diferentes aspectos que consideramos que son los grupos esenciales de temáticas que están alrededor de la reforma. Una primera la vamos a llamar los beneficios de los trabajadores, es decir, la ley trae unos beneficios, bien sea unos que en algún momento existieran y otros que no existían en ningún momento, pero que hoy en día se pretenden incorporar dentro de la ley laboral colombiana. Particularmente estamos hablando de la modificación de la jornada laboral, estamos hablando de los recargos dominicales y festivos, estamos hablando de una estabilidad laboral reforzada y de un debido proceso en las actuaciones disciplinarias de las compañías o de los empleadores. En ese orden de ideas, puntualmente también tenemos otros temas que tienen que ver con beneficios para los trabajadores. Estamos hablando de la indemnización por despido sin justa causa, de la flexibilidad en la concesión de algunas licencias, de la eliminación de la violencia de acoso laboral y del ajuste o reajuste obligatorio del IPC para algunos salarios que no superen los 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En ese orden de idea, entremos en materia de lo que acabamos de mencionar de manera muy somera. Con relación a la modificación de la jornada laboral, si bien ustedes saben que se tramitó hace un tiempo ya una modificación en torno a la jornada laboral que tenemos de 48 horas, que tendrá que irse disminuyendo paulatinamente hasta llegar a las 42 horas distribuidas en los 5 o 6 días de trabajo. No obstante, esa implementación gradual, pues aquí también toma fuerza con esta reforma laboral en el marco de toda la implementación de la ley. Con relación a los recargos dominicales y festivos, recuerden que en el año 2002 se hizo una modificación, en el año 2003, perdón, se hizo una modificación en torno a la jornada laboral, en la cual la jornada típicamente diurna, que era de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pasó a ser de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. En una reforma de hace unos años pasó a ser hasta las 9 de la noche. Hoy la reforma plantea volver a ese escenario de antaño, en el cual la jornada diurna es de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y por tanto la jornada nocturna es de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Eso obviamente modifica las condiciones de pago de los recargos, digamos, nocturnos, así como también de los dominicales y festivos, en tanto que pues todos los que superen las 6 de la tarde pues tendrán que tener el recargo nocturno correspondiente, y los recargos dominicales y festivos en tanto que ahí había un recargo establecido del 75% sobre la base salarial, y a partir de la reforma sería del 100%. Sí. Perfecto. Sí. Con relación al debido proceso en las actuaciones disciplinarias, pues evidentemente hoy en día tenemos establecido un procedimiento legal para agotar cualquier trámite disciplinario. No obstante, lo que se vuelve relevante en el planteamiento es que haya una especie de segunda instancia que permita darle una especie de reposición, llamémoslo así, en el marco del proceso disciplinario del trabajador, para garantizar que éste tenga, digamos, algún tipo de defensa adicional al que ya tuvo durante el procedimiento disciplinario, en tanto que tendría que haber una segunda instancia, llamémoslo así, que confirme o modifique la decisión de la primera en el procedimiento disciplinario correspondiente. En las indemnizaciones por despido sin justa causa,
Sabemos que hoy tenemos un régimen en el cual, dependiendo del salario que devenga el trabajador que ha sido despedido, pues tiene una remuneración, perdón, una remuneración, no, una indemnización correspondiente a unos días por el primer año. Estos pueden ser 30 o 20 según el tipo de remuneración que tenga la persona, y por el segundo año y en adelante son 20 en el primer caso, o sea 30 y 20, y en el segundo caso 20 y 15 según el tipo de remuneración. Esto se modificaría pasando una indemnización por el primer año o fracción de 45 días de salario, y por el segundo año y fracción igual. Es decir, el primer año, para dejar todo totalmente claro, el primer año serían 45 días en cualquier caso de remuneración por indemnización, y en el segundo año y siguientes, bien sea año o fracción, 45 días también por cada uno de esos años, o la fracción que corresponde a esos 45 días según el caso. Lo mismo operaría para los contratos a término fijo o por obra o labor, que también van a surtir unas modificaciones, pero eso los veremos ahorita más adelante. La eliminación de la violencia de acoso laboral, pues entendemos que este es un tema muy relevante en la actualidad, y por supuesto, desde luego es un tema que no se modifica o que no se elimina vía ley. Desde luego supone la realización de una cantidad de asuntos propios de la conducta humana y de la prevención, atención y educación que haya alrededor del tema, pero lo que se pretende es crear mecanismos, herramientas que permitan abordar estos temas de una mejor manera al interior de las compañías, que por lo tanto conlleven a una eliminación y ojalá total de la violencia y del acoso laboral en las diferentes organizaciones. Con relación a la estabilidad laboral reforzada o forzada, estamos hablando de varios casos especiales. Puntualmente, por supuesto, los que tienen que ver con el fuero sindical. Adicionalmente, estamos hablando del fuero de salud, es decir, todas las personas que se encuentren en una circunstancia incapacitante o que generen unas circunstancias de salud que le impidan desarrollar adecuadamente sus funciones, pues tiene un fuero especial que le impediría a las compañías poder despedirlos sin justa causa. Madres o padres cabeza de familia sin alternativa económica, entiéndase por aquellas personas que bien hagan parte de una unidad familiar o que sean cabezas de familia, pues tengan a su cargo el sostenimiento del hogar, y que por tanto tengan unas características particulares para esa protección que se pretende realizar con esta reforma. Por supuesto, son temas que generan estabilidades un poco complejas en el marco de lo que podría ser una discusión alrededor de si bien eso debería ser una protección especial de un padre o una madre, o violentaría de alguna manera, digamos, la libre disposición que tienen las compañías para poder generar las modificaciones en su planta de personal según sus propias necesidades. Personas con discapacidad, y por último tenemos el de las mujeres embarazadas. Perdón, tenemos dos más, el de las mujeres embarazadas, que es muy importante porque la modificación especial es que ya no va hasta, digamos, la licencia de maternidad, sino que se extiende hasta los 6 meses después del parto. Es decir, no hay una coincidencia exacta entre ambas cosas, pero el fuero estaría encaminado a que fuera hasta 6 meses después del parto. Por último, este es un tema que ha venido teniendo un desarrollo jurisprudencial de tiempo atrás, y es el de las personas en estado prepensional. No obstante, pues no tenía una consagración legal, y por medio de la reforma se pretende darle una estabilidad reforzada especial a las personas en ese estado prepensional. Entiéndase, por tanto, aquellas personas que estén en 3 años o menos de cumplir la edad de pensión. Hasta ahora serían hombres que, como ustedes saben, la edad de pensión en Colombia es hombres 62 años, mujeres 57, por lo tanto, mujeres de 54 años en adelante y hombres de 59 en adelante tendrían esta protección especial a través de una estabilidad laboral reforzada. La flexibilidad en las concesiones de licencias. Este es un tema bastante complicado. En términos de generales, pues por supuesto que normalmente dependían de la voluntad del empleador, alrededor de algunos casos en los cuales, pues por supuesto, se entendería que podría haber unas condiciones para que se concedieran unas licencias especiales. No obstante, aquí se están estableciendo de manera legal y con una prerrogativa especial, tanto en lo que tiene que ver con actividades de sufragio, desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, grave calamidad doméstica, comisiones sindicales, asistencia al entierro de compañeros de trabajo o compañeros sindicales, asistencia a citas médicas programadas o citas médicas de urgencia,
Y por supuesto aquí hay un tema esencial que es lo que tiene que ver con los ciclos menstruales de las trabajadoras que se encuentren en esa circunstancia y que tengan una incapacidad, digamos, derivada de esa circunstancia particular, o que tengan, digamos, alguna enfermedad diagnosticada, por ejemplo, alguna enfermedad que tenga que ver con esa circunstancia puntual, para que tengan afectaciones en su ciclo menstrual. Y por último, la asistencia a las obligaciones escolares que los trabajadores tienen como acudientes de sus hijos o de cualquier persona menor o que haga parte de su núcleo familiar en la cual actúen en esa calidad. Hay otro tema relevante que se establece también en la reforma, y es que la prescripción de los derechos laborales anteriormente era de 3 años y ahora se propone que tenga un plazo de 5 años y que adicionalmente ese plazo se empiece a contar desde la terminación del contrato de trabajo. Adicional a estos beneficios que ya hemos revisado, tenemos también unos cambios contractuales importantes que se establecen a partir del marco de la reforma que se está planteando en el Congreso de la República. ¿Qué tenemos? Lo primero es que, digamos, a manera general, lo que establece la reforma o el foco principal de la reforma es que el contrato individual de trabajo de carácter indefinido sea la regla general de contratación de los trabajadores en Colombia. Y por tanto las demás modalidades contractuales laborales existentes solo puedan ser utilizadas en casos excepcionales o en los casos especiales que tengan relación directa con la naturaleza de ese otro tipo de contrato, según la concepción que se está planteando en la reforma. Entonces, por ejemplo, los contratos a término fijo o por obra o labor, pues solo podrían estar enmarcados en características propias de actividades que no tengan recurrencia o relación directa con la actividad que realiza la compañía de manera ordinaria y que por tanto tienen una condición especial que permite que se requieran de manera especial, bien sea por la hora labor o por un plazo específico determinado. Por el contrario, si esos contratos de hora labor o contrato a término fijo no están enmarcados dentro de esas características, bien sea de plazo o especiales o relacionadas con una característica particular que tengan o que justifiquen su realización, pues estamos frente a contratos que van a modificar su naturaleza a contratos de trabajo de carácter indefinido. Y adicionalmente, se entenderá que ese carácter indefinido lo tendrán desde el inicio de la relación contractual. Entonces es muy importante tener esto claro porque esto genera unas modificaciones sustanciales en términos de los contratos particulares. Adicionalmente tenemos la creación de los contratos laborales de las plataformas digitales tecnológicas de reparto. Digamos que esas son unas normas que pues prácticamente tienen casi que nombre propio y sabemos muy bien a quién se refieren. El contrato agropecuario de carácter laboral y el contrato de aprendizaje, que si bien típicamente era un contrato que no era de carácter laboral y era un carácter especial dentro del régimen laboral, pues aquí con la reforma se pretende que pase a ser un contrato laboral. Entonces, entrando en materia, el contrato a término fijo, sabíamos que en Colombia teníamos la característica de tener contratos a término fijo inferiores a 1 año o de 1 año y hasta 3 años con unas características especiales. Aquí se establece que el término máximo de esos contratos a término fijo no podrá ser superior a 2 años y por tanto con sus prórrogas y demás. Entonces, cualquier contrato que supere el rango de los 2 años, pues tendrá, como les acabo de decir, o devendrá en un contrato a término fijo, a término indefinido. Lo mismo con los contratos de obra o labor, que mutarán a contratos de término indefinido, como les acabo de explicar antes, si no cumplen con las características especiales de la obra o labor para las cuales fueron establecidas y que deberán estar muy claramente determinadas en el contrato por escrito, que como ustedes bien saben, el contrato a término fijo y el de obra y labor, pues en principio tienen que estar por escrito, el de término fijo y el de obra y labor en este caso, además, porque adicionalmente tendrá que tener esas características de especificidad requeridas para que efectivamente no tenga ninguna discusión la naturaleza de ese contrato. Con relación a las plataformas digitales y tecnológicas de reparto, que como ustedes saben, pues tiene prácticamente nombre propio, pues lo que se establece es la obligatoriedad de que las personas que trabajan en esa condición de reparto a través de esas plataformas tecnológicas obligatoriamente tengan que tener la vinculación a través de un contrato laboral, bien sea en cualquiera de las modalidades
con las características que les acabé de expresar anteriormente, pero en cualquier caso siempre deberá ser a través de un contrato laboral, con todas las prestaciones que correspondan debidamente definidas y pagadas por el empleador. Por supuesto, esto es una norma introducida en la reforma que, como ustedes bien saben, ya ha sido pues muy polémica y debatida, principalmente por las empresas que desarrollan estas plataformas digitales o tecnológicas de reparto y que pues consideran que eso es inviable en el modelo de negocios que ellos tienen, y ahí pues hay dos visiones completamente opuestas, por un lado las de las empresas que establecen o determinan que su negocio es de intermediación y que no es un negocio en el cual tengan una vinculación laboral, y por el otro lado la visión del gobierno nacional en donde establece que esos son contratos que por esencia deben ser laborales y que no tienen la connotación de empresas intermediadoras, sino realmente de empresas empleadoras de las personas que realizan esas actividades. Entonces, ese es un tema que está ahí y pues por supuesto tendrá los debates que corresponda en el trámite congresional. Adicionalmente tenemos el contrato agropecuario, se crea el jornal. Sabemos que el mundo agropecuario en Colombia sigue siendo un mundo muy informal por las razones propias de la naturaleza de las actividades. Estamos hablando de actividades que por un lado son de temporada, por otro lado estamos hablando de trabajos que no siempre tienen la regularidad propia de las jornadas de trabajo específicas o de las temporadas según corresponda, por lo cual lo que se busca aquí es establecer primero cuál es ese contrato agropecuario, y estamos hablando de el que tiene propiamente esa actividad establecida de manera muy rural y muy concreta a las actividades naturales que se desempeñan en el campo para para el cultivo y desarrollo de productos alimenticios y demás, pero no cualquier tipo de transformación. Es decir, cuando esos productos, entiéndase cualquier cultivo de cualquier naturaleza, ya tiene un proceso de transformación o un proceso de industrialización, ahí deja de ser un trabajo en el marco de esta connotación de contrato agropecuario y por lo tanto pasa a tener, digamos, la regulación propia de los contratos de trabajo en el marco general del régimen laboral. Esto se trata simplemente de un régimen especial para efectos de esas actividades propias del campo que caben dentro de lo que podemos denominar coloquialmente y que aquí se le da una connotación, digamos, legal y una definición más clara a lo que llamamos un jornal en el campo. Y esa es la idea, y que particularmente los empleadores pues puedan hacer las cotizaciones con base en la naturaleza propia de esa actividad, bien sea en términos parciales, como ya está contemplado para otras actividades, para las cotizaciones del Sistema General de Protección de Seguridad Social, o para los demás temas que correspondan conforme a esa naturaleza. Entonces, esos jornales permitirán que el trabajador tenga esas garantías y esa protección de seguridad social por un lado, y por el otro lado, pues que tenga las garantías laborales correspondientes, y el empleador a su vez, pues también pueda proteger esa actividad como corresponde con los riesgos laborales y demás inherentes al mismo. Con relación a los contratos de aprendizaje, como les decía previamente, de manera muy somera, pues lo trascendental de la reforma está dado en la medida en que se establece que el contrato de aprendizaje va a ser un contrato laboral y dejará de ser un contrato especial como hoy lo teníamos, y que por tanto genera una relación laboral que estará dada con las condiciones propias de un trabajo remunerado en el marco del régimen laboral colombiano, y que por tanto tendrá que tener el pago correspondiente mínimo y tendrá que tener también las cotizaciones que correspondan al sistema de seguridad social conforme a esas condiciones mínimas del trabajo. Adicionalmente, como ustedes saben, el gobierno nacional ha venido con una política en otros frentes para generar políticas públicas de descarbonización y de minar, por decirlo de alguna manera, pues todo lo que tiene que ver con actividades extractivas, bien sea mineras o petroleras. Entendiendo eso, paradójicamente aquí se establecen, digamos, unas condiciones un poco complejas porque adicional a las compañías que desarrollan esas actividades, por un lado se les está desincentivando para realizar las mismas, y bien sea o que desaparezcan o que muten a otro tipo de actividades, por otro lado se les está aquí generando unas cargas importantes, en tanto que tienen que aplicar unos programas para identificar a los trabajadores que, bien sea por la descarbonización, es decir, por la mutación de esas actividades, o por la automatización, es decir, procesos que tengan que ver con
disminución de trabajos efectivos de personas humanas alrededor y que vienen a sustituir otro tipo de capacidades, pues tiene que haber unos programas especiales. En el caso de la descarbonización, por un lado tiene que identificarse esos trabajadores, por el otro lado se tiene que buscar la forma de reubicarlos o reconvertirlos, es decir, darles una reubicación dentro de la compañía para que realicen otras actividades en el marco de las aptitudes y capacidades que hoy tienen, o por otro lado reconvertir a los trabajadores, que implica, por supuesto, darles nuevas herramientas para desarrollar nuevos trabajos y, por tanto, generarles nuevas capacidades y capacitaciones alrededor de nuevas posibilidades. Eso, por supuesto, supone, desde luego, pues unas cargas importantes para los empleadores en esa materia. Adicionalmente, en caso de que no sea posible ni la reubicación ni la reconversión, pues tendrá que generarse unos planes de desvinculación y unos planes de retiro especiales para estas personas. Eso es un tema bastante complejo, pero por ahora quisiera dejarlo en este punto alrededor de lo que se está estableciendo en la normatividad que está establecida en el plan, en la reforma laboral que hoy se discute. Lo mismo, muy similar, tiene que ver con la automatización, volviendo a reconversión de los trabajadores o reubicación, entiéndase, reubicación en la misma empresa o reconversión con capacidades nuevas y con una anticipación de 6 meses con relación a estas circunstancias. Por supuesto, en caso de que no haya manera en el marco de la automatización, es decir, una compañía que va a eliminar unos puestos de trabajo y que definitivamente esas personas no las pueden ni reubicar ni reconvertir porque no hay forma de generar esas nuevas capacidades, o pues por supuesto tendrá que generar la indemnización, la terminación de sus contratos de trabajo y desde luego la indemnización por esos despidos que corresponda, y en caso de que se cumplan los requisitos propios de un despido colectivo, pues tendrá que solicitar la autorización que corresponde ante el ministerio. Esos son como los elementos estructurales esenciales que podemos identificar en materia puntual de lo que tiene que ver con derecho individual del trabajo, tanto en nuevos beneficios para los trabajadores o en estructuras contractuales nuevas o modificadas, como lo acabamos de ver. También hay un capítulo importante que se refiere a lo que tiene que ver con el derecho colectivo, el derecho laboral colectivo y particularmente con asuntos sindicales. Por supuesto, en Colombia, desde luego desde el orden constitucional, tenemos tanto garantizado el derecho de asociación y, por supuesto, el derecho de asociación sindical. Ambas son normas que tienen consagración constitucional y pleno reconocimiento. Por tanto, pues eso no tiene ninguna discusión y además así está establecido en la ley actual. No obstante, con la reforma se pretende algunas modificaciones en el marco de generar algunas protecciones especiales adicionales a esos derechos de asociación sindical y tanto al derecho mismo de asociación que tienen todas las personas, también como a las personas que hoy en día ya hacen parte de esos sindicatos y que tienen algunos fueros especiales. Y en ese orden de ideas, pues hay algunos temas que son bien relevantes que se plantean acá. Por un lado, está el tema del reconocimiento de los sindicatos para representar a sus miembros, que es un tema novedoso, por supuesto eso no existía. Y por otro lado hay un tema también bien interesante, problemático por demás, puede serlo muy discutible, que es la prohibición de los pactos colectivos y asimismo de los contratos colectivos con organizaciones sindicales para la prestación de servicios o de ejecución de obras, y los que existen pues estarán sujetos a sanciones si se mantienen después de la vigencia de la reforma. ¿Esto qué quiere decir? Que los pactos colectivos quedan prohibidos, es decir, esas estructuras que tenían los empleadores para hacer negociaciones colectivas con sus trabajadores no sindicalizados, puesto que a través de la reforma, al fortalecer el sistema de asociación sindical, se considera por parte del gobierno en la presentación de la reforma que los pactos van en contravía de esa lógica y que por tanto pueden minar o afectar los derechos de negociación sindical y que lo ideal es que eso no ocurra. Entonces, hay algunos temas importantes que vamos a empezar a ver de manera más detallada en estos momentos con relación a esos principios que se están modificando o que se pretenden mejor modificar con esta propuesta de reforma. Los directivos sindicales que por demás tienen fuero, pues por supuesto tienen unas horas de permiso sindical. No obstante, aquí se pretende garantizar un mínimo de horas sindicales mensuales que no estaban contempladas en la ley anterior y que además no requieren de ninguna explicación o justificación de la razón de ser. Antes teníamos unas horas que estaban pactadas
por supuesto, para que puedan desarrollar sus actividades directivas sindicales en el marco lógico, pero aquí se está ampliando a que pueda haber incluso unas horas adicionales sin ningún tipo de justificación necesaria por parte de esos directivos sindicales para estar en esas actividades. Digamos que eso puede ser controversial en la medida que podría estar, digamos, excediendo de alguna manera pues, los derechos sindicales, pero eso es parte de lo que, digamos, esta reforma está planteando como discusión. Adicionalmente, hay una tipificación de conductas antisindicales que pueden ser sancionables. Estas conductas, si bien venían teniendo un desarrollo, por supuesto, doctrinal y jurisprudencial, aquí se busca hacer una tipificación, es decir, establecer cuáles son esas conductas antisindicales que van a tener algún tipo de sanción, y hay un número significativo de ellos que, por supuesto, en la mayoría de los casos está encaminado a que las empresas no impidan, digamos, el correcto desarrollo de los sindicatos y el derecho de asociación sindical que pues todo trabajador tiene en el marco de su protección constitucional. Adicionalmente se establece una ampliación de la libertad sindical, entre otras cosas porque en una de las normas que está contenida en la reforma se establece que las organizaciones sindicales se podrán establecer casi que de cualquier manera, no solo como una organización sindical, entiéndase cualquier libertad de organización que ellos a bien tengan. Digamos, eso genera un poco de incertidumbre en la medida en que pues, podría haber cualquier tipo de organización, incluso la que se les pudiera ocurrir, que no estuviera, digamos, prohibida en la ley y que generaría, por supuesto, eventualmente algún tipo de controversia en torno a qué características tendría esa organización diferente que se pudiera hacer en el marco de ese desarrollo sindical. También se establece la retención de las cuotas sindicales que se pueden deducir del salario u honorarios directamente por parte del empleador para entregárselo a la organización sindical que corresponda. Las convenciones colectivas, cuando la convención colectiva en el marco del desarrollo del derecho sindical generaba que esos beneficios se extendieran a más del 50% de los trabajadores, pues implicaba que se extendía incluso a las personas que no estaban sindicalizadas y que no habían parte de la convención. Con la reforma se pretende que esos beneficios que estén establecidos en la convención, con que cobijen al menos a una quinta parte, es decir, ya no al 50, sino al 20% de los trabajadores, serán extensivos a todos los demás trabajadores de la compañía. Fíjense que por un lado entonces se prohíben los pactos colectivos y se establecen beneficios adicionales para quienes no pertenecen o quienes en principio no están cobijados por una convención colectiva, siempre y cuando esa convención cobije al menos a la quinta parte de los trabajadores. Ese es como el enfoque y fíjense cuál es el principio que hay detrás y es de una extensión de los beneficios para que al final pues haya así una, digamos, una garantía e incluso eventualmente uno podría considerar alguna motivación para que los trabajadores pues hagan parte de las organizaciones sindicales cuando a bien lo tengan, pero por supuesto hay un fortalecimiento de esa idea de la asociación sindical a través de la reforma. Por último, hay un tema muy importante y muy discutible y es que se extiende el derecho de huelga incluso a los servicios públicos esenciales. Recuerden que si bien el derecho de asociación y el derecho de asociación sindical es un derecho constitucional, también hay una prohibición especial para que el derecho de huelga de esas organizaciones o de cualquier otra que establezca una huelga pueda extenderse a ciertos servicios porque pueden afectar la prestación del servicio, materializando una afectación mucho más grande para el público en general. Y obviamente el bien general prima sobre el particular y por tanto la huelga está prohibida en esos casos. Aquí se está abriendo la puerta para que pueda haber huelga de servicios esenciales siempre y cuando se garantice la prestación del servicio. Pero evidentemente eso puede generar unas dificultades prácticas muy importantes. Recuerden el caso de Avianca, que tal vez es el que más recuerdo recientemente, en el que además había la discusión de si era un servicio esencial o no, el transporte aéreo, y se llegó a la conclusión de que sí lo era y que por tanto la huelga era ilegal. Y eso fue una de las circunstancias que ameritó que después hubiera todo un proceso, digamos, alrededor de las personas que participaron en la huelga como consecuencia de la ilegalidad de la misma en torno a los despidos y terminaciones de sus contratos. Entonces, ese es un tema que también puede generar una polémica importante alrededor de la discusión que puede haber con base en esa norma, incluso desde la perspectiva de la constitucionalidad de la misma. Básicamente, esas eran las anotaciones preliminares que teníamos.
Ya dejé de compartir la pantalla, sí. Perfecto. Esas eran las anotaciones preliminares que teníamos. Por supuesto, quedamos abiertos a cualquier duda o inquietud adicional con relación a los apuntes que ya hemos hecho. Doctor Iván, pues primero que todo, muchísimas gracias por describir pues, algunos puntos importantes a considerar en este planteamiento de la reforma laboral. Una primera inquietud, el gobierno nacional ha indicado pues que organizaciones internacionales como la OIT, la misma OCDE, le ha dado como el visto bueno tanto al proyecto de reforma laboral como pensional. Eh, Ellos pues quieren implementar muchos estándares internacionales, ya modelos que se ven en otros países a Colombia. Desde su punto de vista, ¿esto es acertado o como dicen otros analistas, hay que ver es el mercado laboral actualmente cómo está en Colombia y a raíz de esto trabajar en dichas reformas? Sí, yo pienso que, pues, por un lado, en primer lugar, no es tan cierto que esas organizaciones le hayan dado el visto bueno a las reformas como están planteadas, sin perjuicio de que han, digamos, algunas de las disposiciones, porque por supuesto ninguna reforma es totalmente mala o totalmente buena, eso es muy difícil que ocurra, pero por supuesto hay algunas disposiciones que podrían tener algún sentido y alguna validez, tanto en la reforma laboral como en la pensional, particularmente la pensional creo que tiene una mayor acogida tanto de los expertos como del público en general y de las organizaciones internacionales. La reforma laboral no tanto. Entonces, digamos que lo que se ha utilizado es algunos elementos que se han dicho para crear el imaginario de que cuentan con el aval de esas organizaciones en un todo, lo cual, pues, insisto, no es del todo acertado. Yo creo que en materia de la reforma laboral, puntualmente, que es la que nos ocupa hoy, sí hay un tema muy sensible y es que evidentemente estamos en una coyuntura política y económica particular, venimos de una pandemia muy complicada, venimos de un escenario inflacionario importante a nivel nacional e internacional, venimos posiblemente o vamos posiblemente para un escenario de recesión que ya se ha venido contemplando por diferentes analistas económicos en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Tenemos una tasa de desempleo o de desocupación en Colombia que es de 2 dígitos desde hace un buen tiempo y no hemos podido mejorar eso. Por lo tanto, pareciera que Colombia no tiene una problemática tan clara con el enfoque que le estamos dando, en el sentido de que requerimos mayores protecciones de los trabajadores, que si bien son deseables desde cualquier punto de vista, porque evidentemente tener trabajadores con la mejor protección posible es un deseo de todos, no implica que esas protecciones sean realmente el problema que tiene Colombia, porque realmente la protección que hoy en día tiene un trabajador en Colombia es significativa, es importante y está bien establecida en términos generales. Por lo tanto, la mayor preocupación sí debería ser es una informalidad tan alta, un desempleo tan alto que entre ambas suman más del 50% del mercado laboral colombiano y que nos genera unas problemáticas en materia social, económica, hacia el futuro, presentes y futuras muy significativas y que hoy parecieran no resolverse desde la reforma y creo que esa es la crítica principal que se le puede hacer. Sumado a que en ese entorno tan complejo que tenemos político y económico que acabamos de plantear, pues aumentar los costos de los trabajadores para las empresas, pues puede generar unos despidos mayores porque no estamos mejorando la productividad. Y a productividad igual y mayores costos, pues probablemente desde un análisis económico elemental lo que puede haber es un mayor desempleo que por supuesto no es deseado en Colombia. Entonces, creo que ese es el enfoque que se le debería dar y creo que sí habría que replantear digamos, la forma en que estamos contemplando esta reforma laboral en términos generales. ¿Piensa usted que los grandes ganadores con este proyecto de reforma laboral es el movimiento sindical colombiano? Sin duda alguna, porque como la reforma está planteada, no hay ninguna duda que la reforma está enfocada a las personas que hacen parte del mercado laboral, a los trabajadores existentes y además al fortalecimiento del derecho sindical y, por supuesto, de las organizaciones sindicales y de los directivos sindicales en torno al ejercicio de sus funciones. Entonces, pareciera que todo el proyecto está encaminado precisamente a lograr unas prerrogativas especiales para los sindicatos y para las trabajadoras existentes, desconociendo todos los demás problemas del mercado laboral actual. Entonces, sin duda, serían los ganadores en el enfoque que tenemos hoy. Con en esta reforma se plantea alguna estrategia
para originar un mayor número de empleo? Porque según analistas se enfoca mucho es en quienes actualmente tienen un empleo formal, más no para los desempleados. Totalmente, totalmente. La reforma carece por completo de una propuesta estructurada desde el plano, por supuesto, del desarrollo de política pública en el marco del desarrollo legal, para crear nuevos puestos de trabajo, que desde luego eso tiene una complejidad mucho mayor que una ley, ¿no? Desde luego está sujeta a condiciones de productividad y demás, pero evidentemente esta ley no trae nada que pueda ayudar a mejorar eso y por el contrario, como bien dices, está totalmente enfocada es al mercado laboral actual, con además, pues digamos, prerrogativas que pueden incluso afectar ese mercado laboral hacia el futuro. Entonces, antes que generar puestos de trabajo o de crear mecanismos, más que generarlos porque una ley no los genera, de crear mecanismos o herramientas que permitan realmente a través de otro tipo de políticas crear puestos de trabajo, lo que puede llevar es incluso a la destrucción de algunos puestos de trabajo. Bueno, ¿qué se conoce de pronto de los debates alrededor de este proyecto? ¿Cuándo se iniciarían? O sea, en este momento estamos con el tema de reforma a la salud, pero en cuanto a lo laboral, ¿qué conoce usted? No, pues muy poco porque sabemos que ha habido, digamos, muchas dificultades en la agenda legislativa. Se presentaron las reformas, las tres reformas principales adicional a la política que ya había presentado el gobierno y que se cayó, que es la salud, la laboral y la pensional. Y en ese orden pareciera que se van a tramitar, pero en este momento estamos en el tema de la salud, por lo cual la reforma laboral está un poco suspendida y la pensional también. Y no tenemos claridad del desarrollo, pues, que se va a dar. En principio tendría que empezar a darse el debate muy pronto, pues porque si no los tiempos no van a dar para que efectivamente se tramiten de debida forma. Pero la verdad es una incógnita. En este momento es bien difícil saber. Adicionalmente con las demás noticias que hemos recibido recientemente con posibles modificaciones del gabinete y demás cosas que se están dando en este momento en la coyuntura de hoy del país, pues no está claro el escenario del desarrollo, digamos, en el Congreso de esta reforma. El hecho que se planteen, como se hace en esta reforma, el incremento de costos laborales, o sea, se da por hecho o sea, que los empleadores no contratarían personal nuevo, por así decirlo, y también sus empleados actuales se van expuestos a posibles despidos. Sí, es una problemática porque realmente, digamos, la evidencia empírica demuestra que el trabajo se crea en la medida de la necesidad y la necesidad se crea en medida de la productividad, ¿cierto? Yo contrato según las necesidades específicas de lo que desarrollo dentro de mi actividad empresarial y por tanto, en la medida en que seamos más productivos, seamos mejores, vendamos más y necesitemos más personal, pues vamos contratando. Ahora bien, si la productividad no aumenta y por el contrario los costos sí aumentan, pues lo que probablemente es una decisión de negocio que podría tomar cualquier empleador es sencillamente reducir los puestos de trabajo y exigir a menores puestos de trabajo mayor productividad para cumplir con las tareas, en la medida en que sería la única forma de lograr los cometidos financieros de la compañía, pues porque de lo contrario se verían reducidos los resultados de la compañía de manera indudable. Entonces, mayores costos no necesariamente implican despidos, pero mayores costos, si no mejoramos la productividad, sí pueden generar despidos, sin ninguna duda. No estoy oyendo. Me gustaría conocer el punto de vista de un usuario y a la vez pues su opinión. Esta persona dice, si aumenta la demanda interna, habrá mayor empleo. Al aumentar los salarios también se demandará un número mayor de bienes y servicios. ¿Cuál es su punto de vista? Sí, eso no es tan cierto, digamos, porque en la medida además en que sin una base real de productividad y una base monetaria, ahí nos estamos metiendo en otro tema que por supuesto excede los temas que me competen, pero digamos que puntualmente en economía eso no necesariamente es así, porque uno tiene que tener en cuenta que si uno aumenta la base salarial y aumenta los ingresos, también aumenta, pues los bienes y servicios no necesariamente se aumentan porque no hay productividad, y lo que sí va a haber es más dinero circulante que va a generar una mayor inflación, y a mayor inflación pues el costo de las cosas va a ser mayor y por tanto los incrementos de los aumentos salariales no necesariamente implican un incremento real
de la capacidad adquisitiva de las personas. Lo estamos viviendo en este momento en la coyuntura que tenemos inflacionaria. Si bien ha habido unos incrementos sustanciales por razones obvias de la inflación que hemos tenido en los últimos 2 años del salario, probablemente la capacidad adquisitiva de las personas cada día es menor porque la inflación es mayor a esos incrementos. Entonces, si uno no hace las reglas del juego adecuadas en economía, eso no funciona necesariamente como lo dice el usuario. Bueno, y otra opinión que nos llega por aquí la hace Victoria, dice, esta reforma traerá muchos inconvenientes para las mujeres. Probablemente los empresarios prefieran contratar más hombres por las cargas laborales que sería tener una mujer. ¿Qué opinión tiene al respecto? Pues entiendo el planteamiento y digamos sin hablarlo desde la perspectiva necesariamente de las mujeres, que puede que sí, porque evidentemente a veces cuando uno pretende proteger a alguien más, lo terminas desprotegiendo. Porque si yo trato de dar una protección excesiva, lo que voy a generar son unos costos y gastos que van a desincentivar que un empleador contrate a una persona con esa protección excesiva, porque voy a conseguir a alguien en el mercado que me va a costar menos. Entonces, yo no soy tan amigo de las protecciones excesivas. Entiendo que a veces y por políticas muy puntuales se ha requerido, y además para crear una cultura que cada vez tenemos mayor y cada vez, por fortuna, las mujeres que se veían excluidas y con peores condiciones en el mercado laboral cada día no las tienen, cada día tienen mejores condiciones, por fortuna, más oportunidades, salarios igualitarios, y seguimos trabajando en eso, y eso será una brecha que hay que seguir, digamos, eliminando y construyendo, pero eso se elimina es con otro tipo de medidas, porque al final cuando uno quiere proteger y lo que hace es desproteger porque haces, permites que se excluyan personas del mercado, pues al final no hay ninguna protección efectiva. Entonces ese es el verdadero problema de cuando uno se inventa cosas en las normas, donde cree que vía norma crea cosas que no se crean, porque la realidad del mercado y de la vida real, digamos, en la calle es muy diferente. Entonces, eventualmente hacer protecciones excesivas, en el caso de las mujeres, como por ejemplo, también en otros casos como lo vimos en la estabilidad laboral reforzada que vimos de varios casos, que no solo es el de las mujeres, sino hubo otros, pues evidentemente puede generar que cualquier análisis que haga un empresario, un empleador, pues tome la decisión simplemente de contratar a otras personas que le van a generar un menor costo, cumpliendo las mismas funciones y roles. Y eso es un problema que tenemos que discutir de manera más, digamos, con mayor rigor alrededor de las problemáticas que estamos tratando de mitigar. Doctor Iván Vegas Molina, pues muchísimas gracias por haber estado en este espacio de Conferencias Actualícese. Carlos, muchísimas gracias, un gusto y un placer, y feliz tarde para ti y para todos. Todas las personas que nos acompañaron a nuestras 2 conferencias del día, un cordial agradecimiento, una invitación para que mañana jueves 27 de abril se conecten de nuevo con este espacio. A las 9 de la mañana estará con nosotros el doctor Andrés Acero con el tema errores frecuentes que se cometen al diligenciar la pila. Y a las 11 de la mañana el doctor Francisco Javier Moreno Díaz con el tema ChatGPT Profesional, la herramienta definitiva para contadores y profesionales financieros. A todas las personas que se conectaron a esta transmisión, las invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Actualícese Video, le den like a este y demás videos que publicamos a diario y activen la campana para que les lleguen nuestras notificaciones. Nos reencontraremos el día de mañana. Muchas gracias. Chao, chao. ¿Sabías que en Actualícese hay una herramienta que te ayuda a generar la declaración de renta de personas jurídicas? Sí, de hecho es la mejor del mercado. Además podrás realizarla en 3 sencillos pasos. Diligencia, responde y descarga, y además tiene una interfaz fluida y fácil de utilizar. Y lo mejor de todo es que está hecha en tu software favorito, Excel. Adquiérela ya por solo 179.900 pesos. Y por supuesto la podrás encontrar en tu suscripción Platino. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video.